Recordad que no venís solo de un varón, sino que todo el mundo ha venido también de una mujer. Esa libertad que se conquistó allá por los años 30 y ahora parece imposible que haya que reivindicarlo, es algo que tiene mucho que ver con las ideas de libertad que muchos años después dieron lugar a nuestra familia política. En España, allá después de la transición, en Europa, cuando se configuró el Partido Popular como legado de los padres fundadores de la Unión, y también como las alianzas internacionales como la IDC o la IDU de representación de estas políticas de libertad. Así que, queridos presidentes, en concreto, querido presidente Calderón, muchas gracias por todo lo que habéis hecho, por la experiencia de gobierno, por los lazos con España, con la cooperación comercial, histórica, cultural, turística, energética, que siempre has tenido durante tus mandatos, y ahora también por esa voz clara desde México al mundo de reivindicar los valores liberales y los valores que todos defendemos aquí, en esta ciudad, que tanto ha tenido que ver también con la construcción de una historia común. Muchas gracias y tuya la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bien, primero, no sé si me escuchan aquí. Gracias. Primero que nada, muchas gracias a todas y a todos ustedes por invitarme. Presidente, estoy muy honrado de estar en este encuentro del PP y más de estar en esta bellísima ciudad. Saludo respetuosamente a la alcaldesa, al presidente de la comunidad, a todos ustedes, amigas y amigos. Y bueno, honrado de esta conversación con el presidente Casado. Les platico un poco lo que vivimos en México, me tocó vivir como presidente de la República, y ya conversaremos sobre otros temas. Primero, les diré que cuando entramos parece que cayó la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, una violencia brutal en el país, que era desgraciadamente conocida mundialmente. ¿Qué estaba pasando? Un poco les platico. Había una política que era dejar hacer, dejar pasar, que era hacer que los criminales hicieran lo que quisieran, no te metas con ellos, vete adelante. Algo que por desgracia está volviendo hoy a México con una serie de calamidades inenarrables. Ya platicaremos de ello. Las policías estaban carcomidas por la corrupción, estaban dominadas por los cárteles, y había algo más grave que no se entiende plenamente, que es más allá del narcotráfico, que es la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? El proceso mediante el cual el crimen organizado se apodera de las autoridades y se apodera de las sociedades y sustituye al Estado. Si el Estado se define como el que pone las leyes, el que cobra los impuestos y el que tiene la fuerza pública, llega un momento que son los criminales los que ponen su ley, los que cobran impuestos a través de extorsiones y los que tienen la fuerza. Y ese proceso iba claramente marcado por una caída brutal en vilo de las instituciones de seguridad y justicia y una creciente exponencial de la fuerza criminal en México. Ese fue el panorama que teníamos, pero no era lo único. ¿Qué fue lo que hicimos? Una estrategia que cambiaba las cosas. Primero, 3 ejes. Combate frontal al crimen organizado. Y parece que es obvio que tiene que combatirse a los criminales, pero en México aún el día de hoy se debate si se les debe combatir o no. Y nuestra política fue: a los criminales se les combate, porque quien gobierna tiene la orden, tiene el mandato de hacer valer la ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. Y así lo hicimos, decididamente. Hoy la política, por ejemplo, de seguridad es contraria, y la política se titula desde la campaña presidente: abrazos, no balazos. Y en la medida que cunden los abrazos a los capos y a sus familiares y se liberan delincuentes, México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos costó liberar. La segunda estrategia fue todavía más importante, que fue una labor de reconstrucción y construcción de instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces. Un nuevo marco legal que reformó la justicia en México para hacer justicia adversarial, pero además operativamente hicimos varias cosas. Les presento 2 ejemplos nada más. Uno es, por ejemplo, no había información sistemática ni de la criminalidad ni de la seguridad, y nosotros creamos la Plataforma México, digitalizamos los registros policíacos, hicimos solo una base de datos que implicó en menos de 2 años teníamos ya más de 500 millones de datos, desde registro de voces de delincuentes, de secuestradores, por ejemplo, registro de armas, registro de balística, registro de huellas dactilares,
registros homologados de policía y tránsito de todo el país, que no existía, y eso nos permitió revolucionar verdaderamente el combate a la delincuencia. Otro fue cambiar la estructura policíaca, y lo que hicimos fue construir casi de cero una nueva policía, poniendo lo que no había, que son exámenes de control de confianza. ¿Y qué era eso? Que cada hombre o mujer que quería ser policía federal tenía que pasar por varios exámenes. Examen físico, desde luego, examen psicológico, examen toxicológico, examen socioeconómico y uno muy importante, el polígrafo, examen poligráfico, el detector de mentiras. Y así fuimos construyendo una policía confiable y eficaz como no había tenido México. En 3 años pasamos de 6,000 oficiales federales que eran básicamente vigilantes de carreteras a tener una base de 36,000 policías federales, de los cuales todos habían pasado examen de control de confianza y había 12,000 graduados universitarios que no estaban en una patrulla, estaban en su computadora armando bases de datos, sistematizando la inteligencia contra la criminalidad. Y la tercera base de la estrategia fue algo todavía más importante, que es construir tejido social. Tengo muchas anécdotas, como las tenemos con el presidente Pastrana, que podemos pasarnos los días platicando uno y el otro, pero una es que en uno de los decomisos que hicimos contra la delincuencia y el narcotráfico, en una casa decomisamos dólares en efectivo. ¿Cuántos? 204 millones de dólares en efectivo. La mayor cantidad que se haya decomisado probablemente en el mundo. Y con ese dinero construimos, por ejemplo, más de 300 clínicas contra las adicciones para los jóvenes que habían caído en los centros de Nueva Vida que creamos. Y creamos más de 10,000 espacios comunitarios nuevos, allá donde había nichos de delincuencia, donde se juntaban, por ejemplo, adictos, donde se juntaban criminales. Limpiábamos la zona, hacíamos canchas de fútbol, de básquetbol, espacio para adultos mayores, vigilados, con cámara, con policía, y eso reconstruía las comunidades. Le llamamos los espacios públicos recuperados. Y otros que hablaré más adelante, que adelantaba el presidente: universidades, bachilleratos, 1,100 bachilleratos nuevos, 140 universidades públicas y gratuitas en México nuevas, y la construcción de 100 campus más para las universidades existentes. Entonces, 3 ejes. Y luego, en esta tormenta perfecta no solo estaba la violencia. De repente, en el 2008-2009, viene la mayor crisis económica hasta entonces, que es la crisis financiera de Estados Unidos. Y es un elefante que nos cae encima a los mexicanos. Ustedes ven, esta es la curva, no sé si alcanzan a ver las pantallas, quizá no se ve muy bien, pero es la curva del comportamiento de la economía de Estados Unidos, y en la línea roja ven el comportamiento de la economía mexicana. Se desploma Estados Unidos y se desploma más México. Entonces tú como presidente, como lo será, por cierto, el presidente Casado aquí en España, que pronto será presidente de España, debes tomar decisiones rápidas que hacer. Y mira, presidente, diría alguna cosa heterodoxa, pero en esto ya platicaré un poco lo que enfrentamos. Yo soy como bien dices, un gobernante o un funcionario público, un servidor público que cree en el equilibrio fiscal, que cree en la responsabilidad fiscal, que cree en las libertades, pero cuando hay crisis hay que tomarse ciertas libertades también, y ya hablaré de eso. Bueno, termino el comentario sobre la tormenta perfecta. Hubo huracanes, hubo desastres naturales, y para colmo nos cayó la epidemia del AH1N1, ustedes recordarán, un poco como el COVID, solo que menos letal. Y además el epicentro no estuvo en China, sino estuvo en la Ciudad de México. Y nos tocó enfrentarlo también. Pero bueno, eso es otra historia y tenemos poco tiempo. Más me voy a referir a la parte económica, que es un poco lo que quisiera centrarme. Primero, ¿qué hacer para enfrentar la crisis? Si te está cayendo la economía a una tasa de 9% anual negativa, entonces tú lo que tienes que hacer es al paciente ponerle shocks, electroshocks, para que resucite, para que restablezca el ritmo cardíaco. Y efectivamente eso hicimos. Siendo alguien creyente en el equilibrio fiscal, le metimos el acelerador al gasto público. Un déficit que lo incrementamos 3 puntos en menos de un año, 3 puntos del PIB. ¿Para qué? Para poder resucitar la economía en ese año. E hicimos carretera, ya lo verán, e hicimos rescate de zonas arqueológicas, e hicimos trabajos temporales y prevención de incendios forestales, etcétera.
También expandimos el gasto público en materia social y llegamos en ese año a aumentar de 4 millones a 6,5 millones de familias beneficiarias de apoyos directos del Estado. Es decir, 1 de cada 4 familias de mexicanos, los más pobres, empezaron a recibir lo del programa de oportunidades, que es un programa creado en México de transferencias directas condicionadas. Le damos a la madre de familia, no al padre, ¿eh? La madre es la que cuida el dinero. A la madre de familia un apoyo económico siempre y cuando condicionado a que lleve a sus hijos al médico y a la escuela. Y eso permite romper estructuralmente la pobreza, es decir, que dando igualdad de oportunidades, que era nuestro lema, presidente, creando una base de educación y de salud, y al mismo tiempo ayudar transitoriamente al ingreso. Y la tercera es que hicimos programas para preservar el empleo. Un solo ejemplo. México tiene mucha inversión electrónica y automotriz internacional. Y la inversión extranjera, caída la economía de Estados Unidos, estaban anunciándonos que retirarían sus inversiones, que cerrarían sus plantas. Y hablamos empresa por empresa, sector por sector, hablamos con los sindicatos, con los trabajadores, con las empresas extranjeras, perdón, y llegábamos a acuerdos como este, por ejemplo, en el sector automotriz. Si una empresa se decidía con aprobación del trabajador y del sindicato, si el trabajador, por ejemplo, decidía ganar 1/3 parte menos de sueldo, y la empresa, en lugar de ser despedido, y la empresa pagaba 1/3 parte del sueldo en lugar de despedir a los trabajadores, el gobierno pagaría la otra tercera parte del sueldo. Primero por 3 meses hicimos el acuerdo y lo prolongamos hasta 6. ¿Y qué fue lo que pasó? Funcionó, mantuvimos la planta productiva y salvamos 480,000 empleos formales del sector exportador en México. Con un mecanismo innovador, un acuerdo para salvar el trabajo, se llamó en ese entonces. Bueno, hicimos una serie de medidas y cuando vimos que estaba avanzando la solución a la crisis, tuvimos que cerrar ese déficit. Y es una de las decisiones políticas difíciles de un presidente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dejábamos escapar el déficit, México iba a entrar a una de sus tradicionales crisis financieras que reventaban la economía y que iban a mandar a más mexicanos a la pobreza que tanto hemos vivido. Y lo que hicimos fue responsable, cerrar el déficit público porque habíamos pasado la crisis. ¿Y cómo se cierra un déficit público, amigos? No hay nada nuevo bajo el sol y no hay recetas de la abuela que funcionen, son conocidas en todos lados. Hay que aumentar los ingresos, que implica contribuciones, y hay que reducir los gastos. Y punto. Y sí se paga un costo político. ¿Y saben qué? Lo pagamos. ¿Por qué razón? Porque el futuro de México estaba en peligro y había que asumir los costos con responsabilidad. Y eso finalmente hicimos. Pero ya entrados en gastos, dijimos, estamos pagando este costo político, hagamos reformas más a fondo en la economía mexicana. Y entonces nos decidimos a una estrategia de competitividad para México. Y ya lo decía el presidente Casado, México tiene una posición privilegiada en el mapa. Yo a mis alumnos les solía decir, miren, Dios ha sido súper generoso con México, nos ha colocado exactamente en el centro del mundo, ¿no? Y bueno, puedes manejar un poquito el mapa y moverlo un poco, pero con cierta licencia literaria así es. Pero eso nos sirve, a los mexicanos nos sirvió porque entendimos que podíamos ser el eslabón estratégico en una sociedad interconectada y centrada en el comercio como es la del siglo XXI. Y entonces no solo cancelamos, sino que aceleramos los acuerdos comerciales con todo el mundo. Y tuvimos una política muy agresiva de liberación comercial, de libertades económicas. Entonces teníamos el tratado con Estados Unidos, sí, pero reforzamos y logramos un tratado con la Unión Europea e hicimos la Alianza del Pacífico, hicimos tratado de libre comercio con Colombia y con Chile y con Centroamérica y con Asia y con muchas partes. De tal manera que logramos que México tenía un mercado de más de 1,000 millones de consumidores con acceso gratuito, sin aranceles, a productos mexicanos. Y eso, contra lo que muchos decían de que la apertura económica iba a matar las empresas mexicanas, ocurrió totalmente al revés. Un ejemplo, la industria automotriz, que competíamos con mis compañeros de clase, que eran Lula, por ejemplo, Lula da Silva. Lula siguió una estrategia para proteger la industria automotriz brasileña, pero al revés. Ellos pusieron aranceles para proteger la industria brasileña. Y suena lógico, ¿no es cierto?
Pero nosotros lo hicimos exactamente al revés, presidente. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, bajamos aranceles, en el caso de la industria automotriz, a cero. Y no solo de autos terminados, de todo tipo de partes automotrices. ¿Con qué lógica? Con la lógica de que si alguien va a armar un automóvil en el mundo, que lo arme en México. Y a mí no me importa que compren un alternador fabricado en Tailandia y el motor Honda fabricado en Japón, o las partes electrónicas fabricadas en Europa, qué sé yo, el coche que se haga en México. Y con esa liberación, ustedes ven el componente, ese país no se entiende, pero hay que entender la lógica del comercio mundial. Cuando ustedes ven un auto, en el caso de México, solo el 15% está hecho en el producto final. El 10% es maquinaria y capital y el 75% son componentes de todo el mundo. Entonces tuvimos una política de libertad económica, y la jugamos por la libertad. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, ya platicaré. Otra fue abrir la inversión a capital privado, nacional y extranjero, con todas sus letras, y crear una nueva ley de asociaciones público-privadas, e hicimos un fondo de infraestructura. Concesionamos carreteras que eran operadas por el Estado, las licitamos, obtuvimos dinero, hicimos fondos de infraestructura, nuevos fondos. Y eso nos permitió, por ejemplo, ustedes, es el mapa que había antes de que yo fuera presidente. En rojo van a ver ustedes las carreteras nuevas o modernizadas que hicimos en México. 22,000 kilómetros de carreteras nuevas o modernizadas, la distancia entre el Polo Norte y el Polo Sur. Por ejemplo, es un ejemplo que a mí me gusta, el puente Baluarte, 4 carriles, un puente colgante, medio kilómetro de ancho sin una sola columna, y 420 metros abajo hay un río. De hecho, fue el puente colgante más alto del mundo en su tiempo. Y cuando yo lo decía, no seas presumido, Calderón, etcétera, etcétera. Bueno, como no nos quería, entonces fuimos por el certificado del récord Guinness, que era el puente más alto atirantado del mundo, y así lo era. Ya luego los chinos vinieron 4 años después y hicieron otro. Pero bueno, así son. Bueno, entonces las carreteras, por ejemplo, en ese sexenio hicimos más de lo que se había hecho los 12 años anteriores, y casi igual de lo que se había hecho en los 18 años anteriores de gobierno, en plena crisis. Luego desregulamos la economía. Se requerían 58 días para abrir una empresa a nivel federal. Nosotros redujimos a 9 días el plazo de apertura. Hacíamos cosas, por ejemplo, tan sencillas que son ahora para los muchachos, que es sistematizar en una computadora todos los registros, en lugar de ir de Herodes a Pilatos, ¿no? Del Ministerio de Hacienda al de Relaciones Exteriores, y luego al del Trabajo, y luego etcétera, etcétera. Y hicimos algo para desregular el gobierno federal. Por ejemplo, hicimos el concurso abierto al público que se llamó el concurso del trámite más inútil. Y la pregunta era, ¿cuál es el trámite más inútil del gobierno? Y bueno, hubo casi 4,000 participaciones, ¿eh? Ganó un trámite que era para una pobre muchacha que tenían que darle gamaglobulina, y que para ello requería 9 permisos y le llevaba más de un mes obtener su medicina. Quitar el trámite, cambiar la lógica, nos hizo además desmontar y borrar casi 16,000 procedimientos del gobierno federal. 16,000 procedimientos a la basura, punto. Eso nos hizo un gobierno mucho más ágil. ¿Qué hicimos en otros? En salud, por ejemplo, lo mencionaba el presidente, con inversión del Estado, con inversión público-privada, y con una modalidad que empezamos los gobiernos humanistas, entonces del PAN, creamos el Seguro Popular. El Seguro Popular había seguridad social para los trabajadores formales, había seguridad para los trabajadores del gobierno a todos los niveles, pero no había seguridad social, no había servicios médicos gratuitos para la gente que no tenía un trabajo formal, que nuestras economías, por desgracia, son una población en crecimiento. Con el Seguro Popular le dimos cobertura y aumentamos la cobertura de salud de 60 millones de mexicanos a más de 100 millones de mexicanos en 6 años. Y además tomamos medidas complicadas como gobierno. Por ejemplo, tenía un debate entre la gente de salud y la gente de Hacienda, que son los de los dineros, ¿no? La gente de salud quería que metiéramos todo el tratamiento de cáncer a cobertura gratuita. La gente de Hacienda nos dijo, eso no alcanza, no tenemos dinero. Y llegamos a una decisión hasta donde se pudo. Entonces tomamos la decisión de garantizar el tratamiento, las medicinas y el hospital de cáncer
para todos los niños y jóvenes hasta los 18 años. Todos. Y empezamos a ampliar el marco de cobertura de cáncer, por ejemplo, todo cáncer mamario, todo cáncer cervicouterino, todo cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Empezó a ser tratado gratuitamente. Un solo dato. Antes de tomar la medida, niños con leucemia, por ejemplo, 7 de cada 10 niños con leucemia morían. 2 años después de que hicimos el Seguro Popular de Cáncer, 7 de cada 10 niños con leucemia sobrevivían, lo cual cambió radicalmente la suerte de decenas de miles de familias en México. Hoy, el actual gobierno de México le ha quitado a los niños las medicinas contra el cáncer, ha quitado el Seguro Popular y ha dejado nuevamente a millones de familias mexicanas sin cobertura. Una desgracia. Construimos 1,200 nuevas clínicas y hospitales en el país, nuevas, algunas modestas, la mayoría de 10 cámaras, por ejemplo, de 10 habitaciones, pero también hospitales de 400 habitaciones. Y reconstruimos todo lo que pudimos, eran 2,000 más reconstruidas en el sector salud, además de poner en México, después del H1N1, fábricas de vacunas de todos los laboratorios que las estaban produciendo. Bueno, y en educación que hicimos, ya lo mencioné, y ya no me extiendo porque se me va el tiempo, pero les decía que en esta política social hicimos 1,100 bachilleratos nuevos y 140 universidades nuevas, totalmente gratuitas. Por ejemplo, había un aeropuerto muy famoso de un colega del partido que era gobernador, hizo un aeropuerto en Querétaro que le llamaba el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Una gran pista, etcétera, pero nadie iba ahí. Y era una burla para nosotros, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tratar de traer empresas aeronáuticas, a Bombardier y a todos ellos, a Aerocopter, a Querétaro, instalarse ahí. Y me decían los CEOs, presidente, a nosotros, pues la verdad tenemos miedo de ir porque lo que necesitamos es personal capacitado, son cosas muy sofisticadas. Y digo, bueno, nosotros te lo capacitamos. Entonces hicimos ahí en la pista del aeropuerto de Querétaro una universidad aeronáutica. Y nosotros pensábamos que aceptan invertir y pensaban ellos y nosotros que iban a tener muchachos capaces de poner tornillos en fuselajes, ¿no? Bueno, andando el tiempo, egresados de la Universidad Aeronáutica de Querétaro estaban diseñando las mejoras para el motor del Airbus 380, el avión más grande del mundo, ahí en las computadoras de la universidad. Y pusimos universidades tecnológicas, la mayoría de esas 140 universidades vinculadas al sector electrónico, automotriz, aeronáutico, lo cual cambió la capacidad y la competitividad del país. México es un país muy joven, tenemos un gran bono demográfico, pero vean este dato si lo alcanzan a ver, si no se los platico. Con estas universidades y el apoyo que hicimos a la educación, para el año 2012 México estaba graduando más de 100,000 ingenieros al año. 114,000 para ser exactos, más ingenieros que Alemania, el triple de ingenieros que Brasil, un poco el doble que España, por ejemplo, más ingenieros que Canadá. ¿Y qué pasó? No solo les dio una oportunidad a esos muchachos, sino convirtió a nuestros jóvenes en un arma secreta, en un activo poderosísimo para atraer inversión, porque la inversión lo que busca es gente capaz, gente que tenga la preparación suficiente. ¿Qué resultados rápidamente? Y con eso termino. En materia de seguridad, por ejemplo, a nivel nacional, los homicidios, después de haber algún pico, comenzaron a reducirse y bajaron en los 2 últimos años de mi gobierno 21% a nivel nacional. Y algunas ciudades, por ejemplo, es mucho más claro. Ciudad Juárez, que probablemente ustedes la hayan oído como la ciudad más peligrosa del mundo en algún momento. Ciudad Juárez bajó sus homicidios con la política que seguimos 83% desde su pico. Monterrey, por ejemplo, 89% desde su pico. Reducciones reales en criminalidad que dieron bienestar y, como dice el presidente, el Estado de Derecho que se genera con eso genera certidumbre, igualdad y crecimiento económico e inversión. Dice Robert Barro, un economista de la Universidad de Harvard, hizo un estudio. La variable que más determina el crecimiento económico es el Estado de Derecho, el rule of law. Significa que en el estudio que hace, en los países que estudia, básicamente de la Segunda Guerra Mundial a los 80, los países que tienen Estado de Derecho crecieron por década 34% más en su PIB que los países que no tuvieron Estado de Derecho. 34 puntos de PIB
por década de diferencia entre un país y otro. Bueno, en otras áreas, en materia de finanzas públicas, por ejemplo, con el esfuerzo que hicimos, cerramos el déficit. Yo cerré el gobierno con un déficit de 0.6%, que era el segundo más bajo de todos los países de la OECD, que andaba en un promedio entonces de 5.5. En materia de deuda, por ejemplo, de deuda internacional, también en la OECD México era el país con el menor índice de deuda contra el PIB, es decir, 33% del PIB contra el 70% que era el promedio de los países de la OECD. En aquel entonces España andaba por ahí arriba del 100%. En otros temas, en materia de competitividad, por ejemplo, en el índice del Banco Mundial, que se llama el Doing Business Index, avanzamos 20 posiciones en 4 años. 20 posiciones que hizo que México fuera un país súper atractivo para invertir y que nos dio esa inversión, crecimiento económico. De hecho, si ustedes ven, en los 3 años después de la crisis, los 3 últimos del mandato, tuvimos un crecimiento de más de 4% promedio, el mayor crecimiento que ha tenido México en lo que va del siglo. A industria automotriz, por ejemplo, ¿de qué sirvieron esos ingenieros y esas aperturas comerciales y esa baja de aranceles? Cuando entré a la presidencia, México era el 9º país exportador de vehículos en el mundo. Al salir de la presidencia ya éramos el 4º exportador más grande del mundo y al poco tiempo ya fuimos el 3º más grande del mundo en exportación de vehículos, más que Estados Unidos, más que Francia, más que España, más que Inglaterra, etcétera, etcétera. En materia de competitividad, logramos en otros índices, por ejemplo, ser en el índice de manufacturas más competitivos que la propia China. Y en confianza hay un indicador de una consultora IT Kearney que habla de países en el que se tiene confianza para invertir. Éramos en 2009 más o menos el país número 20, en 3 años en 2007 y avanzamos a estar en el top 10, el 9º país, y en algún momento fuimos el 7º país más confiable para invertir. En materia social, por ejemplo, cuando empiezan los gobiernos del PAN, el 60% de la población no tenía acceso a salud. Con el Seguro Popular, con la inversión en infraestructura, según los datos encuestales, no es ni siquiera la provisión de servicios, según la encuesta, solo el 20% carecía de servicios completos de salud y seguía a la baja. En fin, un dato final más. La migración que se sufre es un problema global. Ustedes saben que hay una migración brutal de mexicanos, de millones hacia Estados Unidos, ¿no? Esa es la historia. Hasta el año 2000, digamos que había más o menos por cada 5 años casi 3 millones de mexicanos netos migrando a Estados Unidos. Cuando salimos de gobierno, esta tasa se invierte, es decir, los mexicanos que regresan a México son más que los mexicanos que se van a Estados Unidos. Y para el 2013-14 la tasa ya era negativa, es decir, se iguala en el 2010 y entonces llega a que hay más mexicanos o más gente de México, americanos, que regresan a México que los que emigran, con lo cual se rompió ese mito de la migración mexicana a Estados Unidos. Ahora está volviendo, por desgracia, a eso. Después de haber sido tratados, y con esto termino ya, como un estado fallido, como un fracaso, se empieza a reconocer un poco lo que hemos hecho. Esta es la portada de The Economist del último mes de mi gobierno, que habla del surgimiento de México. Claro, hay unos sombreros ahí pintados por ingleses que pues a mí no me gusta mucho, pero bueno, es su propio humor. Pero se empieza a hablar entonces, la revista Forbes, por ejemplo, del milagro mexicano. Foreign Affairs, de que México la hizo, etcétera. En fin, y termino con esto, amigas y amigos. El mensaje es el que ha dicho el presidente Casado. Con Estado de Derecho, con libertad económica, se puede, y no hay otra forma de hacerlo, generar inversión y crecimiento económico. Y con políticas de igualdad de oportunidades, es decir, igualando la oportunidad de estudiar, de tener servicios de salud de calidad, tú puedes generar condiciones reales de reducción de la desigualdad y de reducción de la pobreza y de la reducción de las carencias de vivienda, de salud, de servicios públicos y otros, como lo hicimos con Ventura, con errores, con aciertos, pero con mucho apoyo de la gente en aquellos años en que tuve el honor de ser presidente de México. Muchísimas gracias, presidente, y podemos conversar después.